estimados amigos testigos de Jehová y público en general. A continuación quiero tocar un tema que a mí me parece muy importante, que tiene que ver con una de las doctrinas más básicas de la sociedad Watchtower, y tiene que ver con esta doctrina de la selección del esclavo en 1918, para que en 1919 este esclavo comenzara a anunciar las buenas nuevas a las naciones. Ya les he mencionado esto en retiradas oportunidades, que la sociedad Watchtower publicó este libro en 1975, que se llama El reino de 1000 años de Dios se ha acercado, y en esta página 351 de este libro, y lo vuelvo a tocar porque tiene mucha importancia esto, en la página 351 de este libro, la sociedad Watchtower toca un tema que se titula, que es la página 351, que tiene que ver, como dice el título, acá lo pueden ver, tiempo de inspección por el amo del esclavo. Y acá en la sociedad Watchtower dice pues que Jesús tenía que elegir a su esclavo fiel, de Mateo 24, 45 al 47, y que eso tenía que ver, como dice acá en la página 351, que Jesús tenía que dar un fallo, tal como se lee ahí, y que tenía que escoger a aquel esclavo que se había esforzado hasta 1919 en dar el alimento debido a la casa de la fe o a los domésticos del amo celestial. Y dice, no solo era un problema de la regularidad al servir el alimento espiritual, sino que también había que considerar la calidad, repito esto, la calidad del alimento mismo, tal como se ve en pantalla. Y en este sentido, los grupos cristianos odiados y perseguidos pasaron con buen éxito la prueba. Entonces, la sociedad Watchtower nos está enseñando en este libro, en la página 351, que Jesús falló a favor del esclavo porque está dando el alimento de alta calidad hasta 1919. Si nosotros revisamos la atalaya de fecha 1 de abril del 2007, 1 de abril del 2007, pueden ver, si no tienen la atalaya pueden ver el CD-ROM. En esta atalaya del 1 de abril del 2007, página 22, párrafo 5, dice lo siguiente, la Watchtower. Dice lo siguiente, dice que en 1918, al llegar para inspeccionar al esclavo, ¿qué halló Cristo? A un resto de cristianos fieles ungidos por el Espíritu que desde el año de 1879 utilizaban esta misma revista y otras publicaciones bíblicas para dar el alimento espiritual al tiempo apropiado. Por consiguiente, lo reconoció como su esclavo, es decir, como su instrumento, y en 1919 les confió la administración de sus bienes en la tierra. Como ven ustedes en esta atalaya del 1 de abril del año 2007, página 22, la sociedad Watchtower nos está diciendo que Jesús, al venir a inspeccionar a su esclavo en 1918, halló que este esclavo había estado haciendo lo que su amo le había encomendado hacer, y que por consiguiente lo reconoció como su esclavo, es decir, como su instrumento, y en 1919 les encomendó la administración de todos sus bienes. La sociedad Watchtower se basa en esa elección del esclavo, tomando los textos de Mateo, capítulo 24, 45 al 47. Quisiera considerarlos con ustedes, porque es importante este tema, y quiero que todos los testigos de Jehová que me están viendo y escuchando piensen en lo que yo voy a decirles, y quiero saber su opinión, quiero saber qué cosas opinan ellos al respecto también. Y cuando leemos acá pues el párrafo 45, vamos a retroceder un poquito más atrás para saber de qué se trata. Dice, vamos a empezar a leer desde el versículo 42 de Mateo 24, y dice pues en el verso 42 lo siguiente: velad pues, porque no sabéis en qué día ha de venir vuestro Señor. Velad, estar despiertos. Esto empero sabed, que si el padre de familia supiera en cuál vigilia iba a venir el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, estad vosotros también preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente a quien su Señor ha puesto sobre su familia
para darles el alimento a su debido tiempo? Bienaventurado aquel siervo a quien su señor cuando viniere le hallare haciéndolo así. De cierto os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo malo dijese de su corazón, mi señor se tarda, y comenzare a pegar a sus consiervos, y a comer y beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y le azotará con la mayor severidad, y le señalará su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y crujir de dientes. Como hemos podido ver al leer el contexto de Mateo 24, 45, 47, se trata pues, acá podemos comprender varios puntos, que esta selección del esclavo, del siervo fiel, del siervo bueno, que ha cumplido la misión que el amo le encomendó hacer, tendría que ocurrir esa selección y esa inspección de ese siervo fiel, tenía que ocurrir cuando Jesús volviera a la tierra. Un día que nadie sabe, que el siervo no sabe y que no se la espera. Y te enseña estos textos bíblicos que hemos leído, que el siervo debe estar preparado, debe estar velando, porque el Señor caerá en el momento que menos se imagina y le hará la inspección. Y si le encuentra que a este siervo que ha estado haciendo la misión que Jesús le encomendó hacer y ha trabajado bien, entonces será premiado, y si no, será azotado. Pero esto tiene que ocurrir en su segunda venida, cuando Jesús venga en forma improvista y no lo sepa el siervo, de tal manera que lo agarre de sorpresa. Acá lo importante es el factor sorpresa, que no sabemos cuándo será ese día que venga Jesús a tomar cuentas al siervo. Para mi punto de vista y de muchas personas, ese siervo está representado por todos aquellos que estamos esperando a Jesús, y que Jesús va a venir en forma improvista en su segunda venida visible a juzgar y ver si nosotros como cristianos hemos cumplido con nuestra labor de suministrar el alimento que Él nos dio en las Escrituras a la gente. Si hemos cumplido la labor de enseñar el reino, de predicar el reino y su mensaje. Y es así que Jesucristo nos tomará cuenta por eso cuando Él venga en su segunda venida, que es una fecha que nadie conoce y que va a tomar por sorpresa a cada uno de nosotros. Esa es mi opinión de lo que es el esclavo. El esclavo somos cada uno de nosotros, que tenemos una misión de predicar y dar alimento a la gente oportuno, enseñándoles acerca del mensaje del reino de Dios a todas las naciones. Pero para la ciudad de Watchtower no somos todos nosotros ese esclavo, sino que se trata de una clase, de un grupito de personas que la sociedad denomina como el Israel espiritual, como el resto del Israel espiritual, el resto de la clase ungida que aún queda viva en la tierra, que sería ellos exclusivos los que tenía que dar el alimento a su debido tiempo, y que esa clase tenía que ser inspeccionada por Jesucristo para ver si lo aprueba o lo azota, de acuerdo a como dice la Biblia, ¿no es cierto? Entonces nos encontramos pues acá que el factor sorpresa es el factor que debe contar, es la sorpresa, es decir, es igualito cuando cae el auditor interno de una empresa y le cae, por decir, al cajero de la empresa. Le hace un arqueo de caja, le hace una revisión del dinero que tiene en caja, de todo lo que ha pagado, y toma el saldo que le debe quedar en caja, y ese saldo debe ser el que está en caja. De lo contrario, ha echado mano a los fondos de la empresa. Pero lo importante acá es el factor sorpresa, es decir, viene Jesús como auditor a hacer un arqueo de caja al cajero para ver cómo están sus cuentas y si ha cumplido con manejar bien los fondos de la empresa. No puede ser pues un arqueo anunciado una semana antes, porque entonces el cajero se pondrá las pilas y tratará de cubrir cualquier déficit o cualquier desfalco que haya cometido, porque sabe que ya lo van a inspeccionar en determinado tiempo o lapso de tiempo para el futuro. Este tiene que ser un factor sorpresa. El cajero no puede saber cuándo va a ser auditado y cuándo va a ser inspeccionado por el amo, que está representado por el auditor de la empresa, que le va a caer de improviso, le va a hacer un arqueo, lo va a detener donde está y le va a decir, bueno, no toques nada, vamos a hacer un arqueo de caja, a ver si no te has robado nada y si has cumplido con administrar bien dinero y todo está bien conforme. Lo mismo es la selección del esclavo. Se supone, como hemos leído, que el día y la hora no lo sabe el propio esclavo, es decir, que debe estar preparado para cuando venga el amo a inspeccionarlo
auditarlo, a ver si ha cumplido bien con su labor hacia su amo. De lo contrario, o es ascendido, premiado, o es echado de la empresa o azotado en el caso del esclavo de la Biblia. No puede ser pues una visita de un auditor anunciada, es decir, que le voy a decir, voy a venir un mes antes a hacer la auditoría para tal fecha, es decir, ya llegó el auditor, de decir al cajero que dentro de 15 días lo va a auditar, porque eso no es una auditoría efectiva, correcta, que va a evaluar correctamente el manejo que ha hecho de los fondos del cajero. Tiene que ser sorpresiva, inmediata, y cae de sorpresa. Se la audita al cajero para ver si no ha hecho carrusel o no se ha robado el dinero de la empresa, si todo está amparado con documentos, todos los desembolsos que ha realizado, las facturas, en fin, algo así. La selección del esclavo es igualito. No puede ser anunciada la venida del inspector, ni decirle voy a venir dentro de una semana a inspeccionarte a tu oficina, porque entonces se prepara para quedar bien con el amo o el auditor de la empresa. La comparación es equivalente. La pregunta ahora es la siguiente. Siendo así que esta selección tendría que ocurrir después, mejor dicho, inmediatamente después de la segunda venida de Jesús, que para los testigos de Jehová ya ocurrió en 1914 con su parucía invisible, y que Jesús ya está presente con todo poder en su trono, en su reino, en los cielos. La pregunta es la siguiente: si ya Jesús vino, ¿por qué la Watchtower? Es una pregunta que le hago a todos los testigos de Jehová y a todos los que no son testigos de Jehová, para que me respondan. Si bien es cierto, Mateo 24, 42 al 47 habla de la ascensión de ese esclavo, y creo que cuenta acá ese factor sorpresa. El ingrediente es que esto tiene que ocurrir después de la segunda venida de Jesús, cuando Él regrese, dice el texto, cuando el Señor regrese, y el día que el siervo no sabe, vendrá a inspeccionarlo, a hacer su inspección, una auditoría. Entonces la pregunta obvia es la siguiente: si Jesús ya vino por segunda vez en su parucía invisible en 1914, lo lógico hubiera sido que la selección de ese esclavo hubiese ocurrido también en 1914 y no en 1918, como enseña la Biblia, como enseñan los testigos de Jehová, porque el texto bíblico de Mateo 24:45 habla de la segunda venida de Jesús y su inmediata selección de su esclavo en ese momento, porque tiene que ser el día que justamente el siervo no sepa cuándo va a llegar el Señor, un día que él no sabe cuándo va a llegar el Señor, y cuando el día que él llegue inmediatamente va a inspeccionar ese esclavo intempestivamente, igualito cuando entra un ladrón a la casa de uno y entra en forma improvista y te agarras desprevenido, porque tú no sabes cuándo va a venir. Igualmente va a ser con la venida de Jesús. Jesús va a venir en forma como ladrón en la noche, como decía la Biblia, y te va a agarrar de sorpresa. La pregunta obvia que yo siempre me hice en mi cabeza fue si el factor sorpresa es el factor predominante en este texto bíblico. El factor sorpresa, es decir, caer sin que sepa el siervo, para que sea revisado, auditado y inspeccionado por Jesús. ¿Por qué ocurrió esa inspección en 1918? 4 años después de la supuesta venida de Jesús, en 1914. Entonces nos encontramos acá con un gran dilema, que no concuerda la selección del esclavo con el factor sorpresa, porque el esclavo, al haber entendido que Jesús había venido en 1914, entonces me pongo a pensar, carambas, en 1918 viene a coger el esclavo verdadero, y entonces el esclavo se pone bonito, se comienza a enderezar, porque ya vino el Señor, pero está demorando en inspeccionarme, pero ya lo tengo cerca, ahí está, ya llegó. Entonces me comienzo yo a acomodar las cosas, a hacer bien lo que estaba haciendo mal hasta ese momento, hasta el 1914, porque ya vino el Señor. Pero resulta que el Señor no viene a inspeccionarme, pues, y comienzo a arreglar las cosas a mi conveniencia, porque sé que va a venir a inspeccionarme, ya llegó, pero no lo ha agarrado de sorpresa. Entonces, acá pues algo que no cuadra, porque si Jesús viene en 1914 de su parucía, entonces tendría que haber ocurrido inmediatamente la selección de ese esclavo fiel, por medio de inspeccionar a quién es el esclavo que ha cumplido con la labor que le encomendó. Entonces tendría que haber sido justo en 1914 también. Eso sin lugar a dudas, porque la selección del esclavo ocurre inmediatamente
con la venida de Jesús de forma sorpresiva, en forma de un auditor que te cae en la mesa, te dice: no toques nada, te voy a hacer un arqueo de caja en este momento, quiero ver si has sido honesto, si todo cuadra, si tu saldo de caja es el mismo que está acá en libros, quiero ver que los has pagado. Es así pues que cuando cae el inspector, al cajero le hace la inspección si tiene todo en reglas, ya está todo en orden, si la caja cuadra y que no había un desfalco. Entonces lo importante acá es pues que el factor sorpresa es lo importante. Jesús dijo que él vendría como ladrón en la noche. Entonces, en el momento que menos espera el amo de casa, y caerá de sorpresa a inspeccionarlo. Entonces, cuando Jesús habla en la ilustración de Mateo 24, 41, 47, de que él iba a escoger a ese esclavo fiel, lo iba a hacer justamente en el momento de su segunda venida, y que iba a ser pues el factor era sorpresa, que no se iba a dar cuenta el esclavo de su presencia, y que le caería de sorpresa como hace un auditor para inspeccionarlo, para ver que haya hecho bien las cosas, y si ha hecho bien lo premia dándole la administración de todos sus bienes, y si no lo castigará, en este caso lo flagelará pues con latigazos, como dice Mateo 24, 47, 48 y 49. Entonces la idea es pues que no puede haber mucho tiempo de separación pues entre la llegada de Jesús y la inspección, porque entonces ya el factor sorpresa desaparece, ¿no? Es decir, no tiene lógica. La idea pues es el factor sorpresa como ladrón en la noche. No puede ser un ladrón que todo el mundo ve llegar y venir y van a esperar pues al ladrón que se acerca a robar mi casa. Tiene que ser el factor sorpresa. Inmediatamente llega y lo inspecciona, a ver, vamos a ver si has cumplido con la labor. Y es por eso pues que las doctrinas de la Watchtower pues no tienen mucho sentido, no están sincronizadas. Ocurre una segunda presencia de una fecha, 5 años después viene la inspección, pero eso no es lo que dice Mateo 24, 45, 47. Dice que es un día sorpresivo, que vendrá el Señor, que el siervo no sabe ni se lo espera, así que tiene que estar preparado. Entonces no tiene ningún sentido que Jesús venga por segunda vez en segunda venida para hacer su inspección después de 5 años. Entonces hay algo pues que no anda bien, ¿no? Tiene que haber una sincronización, una concurrencia, y que esté armonía con lo que dice la ilustración de Mateo 24, 45, 47 para seleccionar al esclavo. Pero curiosamente, muchos hijos de Jehová de hoy, como ustedes, ignoran o han estado ignorando, hasta antes que yo se lo había informado, de que la ciudad de Watchtower estuvo enseñando que Jesús ya estaba presente en su segunda venida por decirlo así desde 1874, y eso se creía desde el siglo XIX y siglo XX. Pero el DVD de la Watchtower es un DVD mentiroso que te dice pues que los estudiantes internados de la Biblia de la época de Russell, en vez de quedarse desilusionados por lo que no ocurrió en 1914, puesto que esperaban el Armagedón para ese año, en vez de quedar desilusionados y tristes, les sirvió en cambio para comprender que Jesús ya estaba presente ese año. Eso es una mentira, porque ellos estaban bien fijados que la presencia de Jesús ya había empezado en 1874, porque eso fue lo que trajo Russell a la Watchtower cuando se salió del grupo de Barbour. Barbour ya le había enseñado eso a Russell, y Russell se lo había metido bien en la cabeza de que Jesús ya estaba presente desde 1874, y jamás los estudiantes de la Biblia pensaron otra cosa diferente. Recién en el año 1943, la sociedad Watchtower hace ese viraje de la presencia del Señor, de su parucía invisible, de 1874 a 1914. Recién en el año 1943, por lo que hace imposible que Jesús haya podido seleccionar a un esclavo en 1919, porque la distancia de la presencia de Jesús de 1874 a 1914 es un poco de 40 años, que Jesús no puede haberse demorado pues desde el lapso de su presencia invisible, que fue en 1874 para Watchtower, hasta 1943, como me enseña, hasta 1943, que haya demorado 40 años para seleccionar al esclavo en 1919. Eso es algo absurdo. Por esa razón, en el libro que les muestro a continuación, que se llama El Arpa de Dios, que está acá, ese es el libro El Arpa de Dios, que fue publicado en 1921, y en 1921, como ven ustedes, ya en 1921, si nosotros revisamos la página 235, se enseña muy claramente, pues que aquí lo vemos, 234, se enseña muy claramente, aquí lo podemos ver,
que el tiempo del fin empezó en 1799 y que de 1874 en adelante es la segunda presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí lo vemos. Entonces, ahí vemos pues, abajito dice, it was in the year 1874, the date of our Lord's second presence, that the first labor organization was created. Ahí está, más claro no canta el gallo. Entonces, ¿cómo es verdad que se enseña que Jesús está presente desde el minuto 14? Dios mío, pues es un mentiroso, pues. Entonces, acá viene la pregunta muy curiosa. Estamos en el año 1921 y los testigos de Jehová, los estudiantes de la Biblia, estaban convencidos y entrenados por la Watchtower que Jesús ya estaba presente en 1874. Y después, cuando nosotros leemos en la página 235, el juez Rutherford dice justamente lo siguiente, que es a partir de 1874, con la segunda presencia invisible de Jesús, que el aumento de la ciencia iba a ser uno de los indicativos de que Jesús ya está presente. Y se lee así en la página 235. Por favor, Carlos, lee esto, por favor, ¿ya? Lee al público esto de esta página. En la página 235 del libro Arpa de Dios se lee lo siguiente. A partir de ese momento en adelante, ha habido un aumento maravilloso de la luz de la ciencia, y las invenciones y descubrimientos han sido demasiado numerosas para que nosotros podamos hablar de todos ellos aquí, pero se hace mención de algunos de esos avances que han salido a la luz desde 1874, como una prueba más de la presencia del Señor, desde esa fecha, 1874, de la siguiente manera. El invento de máquinas, aeroplanos, el aluminio, la cirugía antiséptica, colorantes artificiales, enganches automáticos, automóviles, púas de alambre, las bicicletas, el carburo, cajas registradoras, celuloide, las escuelas por correspondencia, cremas separadoras, arados de disco, la dinamita, electricidad, ferrocarriles, soldadura eléctrica, escaleras, cocinas sin fuego, motores de gas, máquinas cosechadoras, gas de alumbrado, los motores de inducción, linotipos, máquinas de juego, monotipos, imágenes en movimiento, el Polo Norte, el Canal de Panamá, pasteurización, señales para ferrocarriles, los rayos Röntgen, máquinas para coser zapatos, el Polo Sur, los submarinos, la radio, rascacielos, trenes subterráneos, máquinas parlantes, teléfonos, máquinas de escribir, aspiradoras y conexión inalámbrica, la telegrafía. Bueno, ya vieron pues que la página 235, Rutherford estaba diciendo que en 1874, que fue la fecha de la presencia, el inicio de la presencia de nuestro Señor Jesús de forma invisible en los cielos, la ciencia ha aumentado con todos esos avances que se han enumerado. Y en la página 237, el juez Rutherford hace mención de algo muy interesante, y quiero que por favor, Carlos, leas la página 237 de este libro, El Arpa de Dios, que trata sobre el retorno de nuestro Señor. Por favor, Carlos, lees al público. En la página 237 de este libro El Arpa de Dios, considerando el tema del retorno de nuestro Señor, se lee lo siguiente. Jesús dijo que una oficina o cargo había sido provista para un mensajero especial y que en el momento de su segunda aparición o venida, nombraría a alguien para que ocupe ese cargo y darle la responsabilidad de dispensar el alimento espiritual a los domésticos de la fe en su debido tiempo. El alimento para los cristianos a su debido tiempo es una explicación adecuada de las Escrituras a medida que ésta se vaya entendiendo. Nosotros resaltamos un cumplimiento maravilloso de esta declaración del Señor que corrobora una prueba más de la segunda presencia del Señor a partir de 1874 en adelante. Él había dicho, en respuesta a la pregunta relativa a su segunda presencia. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su debido tiempo? Dichoso es aquel siervo a quien su Señor, cuando venga, le halle haciéndolo así. De cierto os digo, que se le hará administrador sobre todos sus bienes. Mateo 24, 45, 47.
como vemos pues en esta página 237 que hemos presentado, acá le hemos leído Carlos, el juez Bárbaro comienza a decir pues que de 1874, que Jesús ya está presente en su parucía invisible, Jesús tenía que seleccionar a un esclavo que tuviera que ocupar esa oficina del esclavo fiel y prudente. Menciona en 1874 porque justamente esa era la fecha que creían los señores de la Biblia que Jesús había venido por segunda vez, y que como ya había venido por segunda vez en esa fecha, tendría que ocurrir la selección del esclavo. Y observen ustedes pues, cuando leen ustedes la página 239, el señor Rutherford comienza a decir quién fue el que ocupó esa oficina del esclavo fiel y discreto para cumplir la ilustración de Mateo 24, 45 al 47, tal como hemos leído ya en la página 237 que acaba de leer Carlos, de que Rutherford decía pues que en 1874 tenía que ya acogerse a ese esclavo que tenía que cumplir esa misión de dar alimento a su debido tiempo, y que tenía que ocupar esa oficina del esclavo fiel y discreto, del esclavo fiel y prudente, mencionado por Jesús, dice, por Jesús. Entonces, y dice que, si leemos la página 239 ahora y 240, veamos quién fue el que Jesús escogió para que ocupara esa oficina del esclavo fiel y discreto después de 1874, en que aquí dice Rutherford, ocurrió la presencia del Señor por segunda vez, y que tenía que venir ahora la selección de ese esclavo, porque Mateo 24:45 dice que eso iba a ocurrir cuando Jesús viniera por segunda vez. Por favor, Carlos, léeles al público la página 239 y 240 de este libro Arpa de Dios. Finalmente, en la página 239 de este libro El Arpa de Dios de Rutherford se lee lo siguiente. Sin lugar a dudas el pastor Russell ocupó la oficina por el cual el Señor proveyó y de que el Señor hablaba, y por lo tanto él fue ese siervo fiel y prudente, encargado de suministrar el alimento espiritual a la familia de la fe o domésticos a su debido tiempo. El pastor Russell terminó su vida terrenal en el año 1916. En 1884, fundó la organización Watchtower Bible and Tract Society, destinado para continuar con el trabajo de la cosecha después que su carrera o misión en la tierra hubiera terminado, y que aún sigue llevando a cabo. Esta gran obra de reunir juntos a personas cristianas puede ser designada de otra manera como la obra de la cosecha, y responde plenamente a lo que fue predicho por el Señor Jesús. Este trabajo, que ha cubierto un periodo de unos 45 años, nunca ha tenido como fin la formación de cualquier acuerdo mediante el cual los cristianos deban unirse a cualquier cosa. Su propósito y el trabajo ha sido y es iluminar a los hombres y mujeres en el gran plan de Dios, y por este medio de proclamar el mensaje de la verdad, ha reunido a católicos y protestantes, a los cristianos de todas las denominaciones en todas las partes de la tierra. Estos cristianos no son los seguidores de Pastor Russell, pero son seguidores del Señor y se regocijan para alimentarse sobre la comida que el Señor ha dispuesto para ellos a través de su siervo fiel y prudente. Bueno, como ya hemos visto pues, el mismo Rutherford dice, quien ocupó esa oficina del esclavo fiel y discreto, sin lugar a dudas fue el pastor Charles T. Russell. Entonces, observen este detalle. En el Arpa de Dios se sigue enseñando en 1921 que Jesús ya estaba presente desde 1874 en su segunda venida para parucía invisible, porque eso fue lo que le enseñó Nelson Barbour a Russell antes de fundar la Watchtower. Esa fue una enseñanza adventista del segundo venimiento que le enseñó Nelson Barbour a Russell, y Russell se tragó esa píldora. Entonces, y también se lo tragó Rutherford, lo está escribiendo acá pues, ¿no? Se fue corriendo pues esa doctrina adventista de la presencia de Jesús en 1874. Entonces, si vemos los libros previos a 1943, señores, no se pensaba en absoluto en el año 1914 como la segunda presencia del Señor, ni se tenía ni idea ni se pensaba en esa fecha como la segunda presencia del Señor, sino se sabía que esa fecha, de 1914, era ya una fecha fallida del Armagedón que esperaban los russelistas, que no se cumplió, y eso fue todo, y que fue el fin del tiempo de los gentiles. Entonces, curiosamente,
The Watchtower está diciendo acá con Rutherford que esa selección del esclavo ocurrió con la selección la selección de ese esclavo ocurrió después de la segunda venida de Jesús, tal como está profetizado en Mateo 24, 45, 47, que eso tiene que ocurrir justamente cuando Jesús regresara por segunda vez en un día que no lo sabe nadie, ni el propio siervo. Entonces, eso ocurrió en 1874. Entonces, Rutherford ya comienza a explicar que a raíz de la venida de Jesús en 1874 tenía que venir lo que Jesús había dicho, que alguien tenía que ocupar, según lo que dice Rutherford, que Jesús decía que había una vacante en una oficina, en un puesto, en una función del esclavo fiel y discreto, que tenía que ser ocupado por alguien, porque Jesús ya había venido en 1874. Y ocurre pues que ese esclavo que Jesús escogió no fue una clase, como se enseña ahora, sino que fue una sola persona, y ese se llamó Charles Russell, tal como ya le hemos leído, Carlos les leyó en la página 239 y 240 de este libro Arpa de Dios, que se dice muy claramente, lo dice Rutherford, que no hay duda alguna que esa persona que ocupó ese puesto del esclavo fiel y prudente fue el pastor Charles Russell, sin discusión. Y curiosamente ocurrió también 5 años después de la segunda venida de Jesús, que todos querían en esa época, todos los estudiantes de la Biblia ya tenían en mente que Jesús había estado presente desde 1874, y si le sumamos también 5 años de tardanza de la selección de ese esclavo, le sumamos a 1874, le sumamos 5 años, nos da el año de 1879, que curiosamente coincide con la primera atalaya de Sion, donde este esclavo que se llama Charles Russell comienza a publicar sus alimentos espirituales para los domésticos. Entonces él era ese esclavo que en 1879, 5 años después de 1874, estaba suministrando por primera vez el alimento supuestamente verdadero a los domésticos y la casa de la fe, y por esa razón Jesús, al hacer la inspección después de su segunda venida en 1874, 5 años después, escoge a Charles Russell por haber estado dando el alimento correcto. Entonces, si hasta 1943 se estuvo enseñando que Jesús estuvo presente en 1874, no hay forma posible que la selección del esclavo haya sido en 1919. Eso no es posible, porque si Jesús vino en 1874, como hasta 1943 se creía y se enseñaba, y la selección de esclavos tenía que ocurrir en la segunda venida del Señor, es decir, inmediatamente ese año, Jesús debió escoger entonces a su esclavo en 1874, justo cuando él vino en su segunda venida con su parucía invisible, porque era el factor sorpresa lo que contaba. Pero ocurre que también se demoró 5 años. Si le sumamos 1874, le sumamos 5 años, da 1879, que fue la fecha, el año en que se publicó la primera atalaya de Sion, con los primeros elementos espirituales, por este señor que se llamó Charles Russell, que con su grupo de estudiantes de la Biblia comenzó pues a dar las buenas nuevas a las naciones a partir de este año, tal como lo dice la misma atalaya que tengo acá, de julio, 1 de julio, que acabamos de leer, del año de 1 de abril del 2007, página 22, párrafo 5, que dice pues que desde el año 1879 empezó pues a anunciarse las buenas nuevas a las naciones. Entonces, ahora viene la pregunta pues, si hasta 1943 se creía que Jesús ya había venido en su parucía invisible en 1874, no hay forma posible que Jesús haya recién escogido a su esclavo en 1919, porque serían muchos años, pues serían casi 41 años, 29, y le sumamos 19 años del otro lado, 21 años de 1879 a 1900, tenemos ahí 21 años. Si le sumamos 21 años más 19 años del siglo XX, nos encontramos que Jesús hubiera demorado 40 años en escoger a su esclavo después de su segunda venida en 1874. Por eso tenía que ser muy cerca, más bien el mismo año, para que se cumpla tal estrictamente como está Mateo 24, 45, 47, que es el factor sorpresa, que es lo que cuenta aparición del esclavo. Entonces, sería
teóricamente imposible decir que en 1919 se seleccionó al esclavo, porque Jesús estuvo presente, vino por segunda vez en 1874, y en ese año, en 1874, debió escoger a su esclavo. Y para la Watchtower, según Rutherford, enseñaba en el libro El Arpa de Dios, que hemos presentado acá, y lo hemos leído con mi asistente Carlos, comienza a explicar, pues, que 1874 era la fecha correcta de la presencia de Jesús, y que el adelanto de la ciencia, tal como hemos enumerado, era evidencia de que Jesús ya había venido en 1874. Entonces, la selección del esclavo debió ocurrir ya en ese año inmediatamente, porque el factor que cuenta es el factor sorpresa para hacer la inspección, a ver si ese esclavo estaba dando el evento correcto. Sin embargo, vemos curiosamente que se demoró 5 años para escoger a su esclavo, y Rutherford dice en este libro que el cumplimiento de esa profecía, de esa ilustración de Mateo 24, 45, 47, tal como les he mostrado acá, en la página 237, se cumplió con Charles T. Russell, después de la venida de Jesús en 1874, 5 años después, cuando publica su primera tradición, y él fue el esclavo fiel discreto. Y lo dice acá en la página 239, que no hay duda que él era el esclavo fiel discreto que ocupó esa oficina del esclavo fiel y prudente de Mateo 24, 45, 47. Entonces no hay forma posible, porque hasta 1943 se enseñaba y se creía que Jesús ya estaba presente desde 1874 con su segunda venida. O sea, no podría existir una selección de esclavos en 1919 porque sería una tardanza muy grande de 40 años, que es imposible, porque la ilustración de Mateo 24, 45, 47 es la selección es inmediata, en el mismo momento que Jesús viene por segunda vez de sorpresa. Entonces, dándole crédito a Rutherford de que se demoró 5 años Jesús para seleccionar a su esclavo, no podía demorarse más, porque Jesús vino en 1874, no podía demorarse más, lo escogió pues a Charles T. Russell 5 años después, y en 1879, cuando publica con su grupo de estudiantes escritores de la Biblia su primera tradición, como el esclavo, como aquel que iba a ser encargado de dar el alimento espiritual a los domésticos. Y Rutherford dice que esa selección ya había ocurrido con Charles T. Russell después de su venida en 1874. Entonces, ya se había cumplido la selección del esclavo. Esa ilustración de Mateo 24, 45, 47 se cumplió con Charles T. Russell, porque lo dice Rutherford acá. Lo hemos visto, que lo está diciendo, que Jesús había dicho que después de la segunda venida de Jesús, él tenía que escoger a ese esclavo en su segunda venida para que ocupara ese puesto de Mateo 24, 45, 47, para que se encargara de administrar su casa y dar alimento a su debido tiempo. Y lo dice acá, hablando de Mateo 24, 45 al 47. Observen ustedes acá como Rutherford, acá abajo, vean ustedes donde está mi dedo, vamos a señalarlo bien para que vean ustedes que como habla de Mateo 24. ¿Por dónde estoy? Bueno, aquí lo vemos. A ver, vamos a poner una flechita ahí. Ahí está, Mateo 24, 45 al 47, ¿lo ven ustedes ahí? Y abajo dice pues que fue Charles T. Russell de Allegheny, Pensilvania, que ocupó esa posición del esclavo de la ilustración de Mateo 24, 45 al 47. Hablando que, como ven ustedes, 1874 aquí arriba, lo ven ustedes acá, fue el momento en adelante, cuando Jesús vino, en 1874, que de ahí en adelante tenía que escoger a su esclavo, y no tardarse mucho, y lo escogió a Charles T. Russell como el esclavo fiel y prudente. Entonces, ¿por qué la sociedad Watchtower no contaba pues con mi astucia de la Vasori, que los testigos de Jehová jamás pensaron que Jesús estaba presente desde el año 14 y que poco tiempo después, en 1919, escogió a su esclavo? Nunca pensaron eso. Se enseñó hasta 1943 que Jesús ya estaba presente desde 1874 y que poco tiempo después se escogió a su esclavo de la ilustración de Mateo 24, 45, tal como ya les he mostrado en el libro. O sea, esa selección del esclavo ya había ocurrido en 5 años después de 1874, 5 años después. Si yo subo 1874 más 5 años, es 1879, justo el año en que se sale
se retira Russell de la tutela de Nelson Barbour y forma su grupo. Coincide esos 5 años. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Que la ciudad Watchtower, pues, se vio una necesidad, después de 1916, de crear un nuevo esclavo y de reinventarse nuevamente. Porque al morir Charles Taze Russell, señores, en 1916, murió con él no solamente Charles Taze Russell, sino murió ese siervo fiel que estuvo dando el alimento correcto, supuestamente correcto, a los domésticos o a la casa de la fe, hasta 1916 en que murió. Entonces, al morir Charles Taze Russell en su sola persona como el único esclavo fiel y discreto, tal como lo reconoce Rutherford, sin lugar a duda, dice en el libro El Arpa de Dios, en la página 239 y 240 que hemos leído, que no había ninguna duda de eso, que él fue el que cumplió esa selección cuando Jesús vino en 1874, 5 años después lo escoge a él como el esclavo fiel y discreto para que, a través de la Watchtower de Sion, de la organización Watchtower, pudiera dar el alimento correcto a los domésticos. Entonces no cabría un segundo cumplimiento, pues, de esa ilustración de Mateo 24, 45 al 47, ya se había cumplido en 1879, 5 años después de su segunda venida en forma invisible en 1874. Y no podría ser el 1919 porque si no sería 40 años de su presencia invisible, de su segunda presencia invisible, entonces no se cumpliría pues, con la ilustración, que era el factor sorpresa. Entonces casi la sociedad Watchtower se encontró con un gran problema, señores. ¿Y cuál fue el problema que se encontró en la Watchtower? Que muere Russell y se quedaron sin esclavos. No había nadie que pudiera dar el alimento oportuno a los domésticos. Porque ese que murió era el que Jesús encomendó para dar el alimento espiritual a los domésticos y anunciar las buenas nuevas a las naciones. Tanto es así que en el libro Misterio Terminado de 1917 se dice en ese libro que Charles Taze Russell fue aquel que ocupó esa oficina del esclavo fiel y discreto y que él era el mensajero de la Odisea. Y está en el libro Misterio Terminado, supuestamente obra póstuma del pastor Russell, donde se afirma que Charles Taze Russell, que él mismo se está diciendo que él era el esclavo fiel y prudente en su sola persona. Entonces, ¿qué pasó? Muere Charles Taze Russell y muere el esclavo. La sociedad Watchtower se quedó sin esclavo. Ahora dice, ¿qué hacemos? Teóricamente, no podría haber otro esclavo más porque ya la ilustración de Mateo 24 por 40 ya se había cumplido con la venida de Jesús en su segunda venida en 1874. 5 años después escoge a Charles Taze Russell, que coincide con el momento que publica su primera Atalaya de Sion, con su grupo de estudiantes de la Biblia, ¿no? Anunciando las buenas nuevas a las naciones. La ciudad de Watchtower se ve la necesidad de crear un nuevo esclavo para continuar el negocio, pues. Porque si fuera que Russell fuera el único esclavo, no habría posibilidad de seguir dando alimentos espirituales nuevos o qué sé yo, porque el esclavo ya murió con Russell. Entonces la ciudad de Watchtower se quedó, ahora ¿quién me da alimentos si ya murió el esclavo? Entonces la ciudad se ve en la necesidad de reinventarse nuevamente y trasladar el cumplimiento de Mateo 24, 45, 47, basarlo por disimulado y no mencionar para nada este libro, El Arpa de Dios, donde se menciona la selección del esclavo para 1879, con Russell en su sola persona, porque al venir Jesús en 1864 tenía que escoger ya al esclavo, porque así está profetizado o ilustrado en Mateo 24, 45 al 47, que era un día que iba a caer Jesús en su venida de sorpresa, un día que el siervo no sabía ni tenía idea cuándo iba a ser y que lo iba a juzgar y impresionar inmediatamente. Sin embargo, no ocurrió la selección ni en 1874, cuando se enseñaba que Jesús había venido en forma invisible, ni tampoco menos en 1914, pues. Pero curiosamente, la sociedad Watchtower, en forma muy sagaz, se vuelve a reinventar nuevamente y se da una nueva partida de nacimiento. Y crea y dice que la selección de ese esclavo de Mateo 24, 45, 47 recién se cumple 5 años después de su parucía invisible en 1914.
es decir, para 1919. Pero la Watchtower no contaba pues que habría gente como Lavasori y mucha gente más que se entendía de la Watchtower, que iban a decirles que los estudiantes de la Biblia jamás pensaron que Jesús estaba presente desde 1914. Prueba de ello es que cuando nosotros revisamos más adelante, después de 1921, señores testigos de Jehová, y revisamos, por ejemplo, este libro Creación, este libro es de 1927, ya estaba yo, ahí está, 1927, y veamos pues qué cosa enseñaba la Watchtower después en 1927, y vemos acá lo mismo, señores. Fíjense ustedes, cuando nosotros vemos esta parte de acá, lo van a leer ustedes mismos. Acá lo tengo de amarillo, que se enfoque solito y vamos a verlo. Miren lo que dice ahí, los hechos de acá y atrás, desde antes en adelante, se considera y muestra que la presencia del Señor comenzó en 1874 en adelante. Ahí está, 1874. Este es el libro Creación. Entonces, ¿cómo es verdad que los estudiantes internacionales de la Biblia, según el DVD de la Watchtower, pudieron comprender que en el año 1914 Jesús ya estaba presente? Ese DVD es mentiroso. Ese DVD de la Watchtower enseña mentiras, diciendo que en vez de quedar desilusionados por lo que no ocurrió en 1914, los estudiantes internacionales de la Biblia comprendieron lo que había significado ese año y que era la segunda presencia del Señor. Mentira. Jamás se le ocurrió en su mente que esa era la presencia del Señor para ellos ya era 1874 y se seguía enseñando en 1927. Y cuando nosotros leemos el libro Profecía, señores, aquí tenemos el libro Profecía escrito por Rutherford, lo ven acá ustedes, Profecía, Prophecy. Vamos a ver de qué año es este libro Profecía. Y aquí tenemos la fecha, aquí abajito, 1929. Este libro, Profecía de 1929, se publicó en español en 1932. Y en 1932 la ciudad Watchtower, en el libro en español, decía esto. Veamos qué es lo que enseñaba con respecto a la presencia del Señor. Veamos el mismo libro, ahorita lo tenemos por si acaso. Veamos acá la página 65. Aquí ven la página 65. Y ahora veamos abajo lo que está con amarillo. Lean, mira, vamos a dejar que se enfoque ahí y lo van a ver ustedes solos. Ahí dice pues, las pruebas escriturales de la Biblia es que la segunda presencia del Señor comenzó en 1874. Aquí está, el libro Profecía de Rutherford, señores. Aquí la basura tiene todos los libros. Entonces, es imposible que los estudiantes de la Biblia, hasta 1943, hayan pensado que Jesús hizo una selección de su esclavo en 1919, porque para ellos Jesús había venido en 1974, y que poco tiempo después, es decir, 5 años después, que tampoco está correcto porque debe ser inmediatamente, ya les dije, tuvo que ser el mismo año que vino, pues el pastor sorpresa lo que cuenta para dispersionar al esclavo si está haciendo bien o mal, sin avisarles, es de sorpresa, pa. Sin embargo, le doy crédito a la Watchtower que Jesús llegó en 1874, supongamos que fuera así, que no lo es, y 5 años después, en 1879, cuando se publica la primera Atalaya de Sion, con Russell y sus estudiantes de la Biblia, lo escoge como su esclavo para que dé elemento a su debido tiempo. Entonces la sociedad Watchtower no puede justificar eso, porque no hay forma posible que Jesús haya escogido su esclavo en 1919, porque él lo había escogido con Chester Russell, porque él supuestamente vino en 1874. Pero la sociedad Watchtower, la carne sin esclavo, en 1916 a la muerte de Russell, se vio una necesidad de reinventarse nuevamente y decir, engañar a la gente, por medio de engañar a los testigos de Jehová y al mundo, tratando de darle gato por libre, diciendo que ya los estudiantes de la Biblia desde la época de Cristo 14,
antes de la selección del esclavo, en 1919, ya desde 1914 ya ellos sabían que Jesús estaba presente en su parucía de 1914. ¿Con qué fin? Desengaño, esa mentira. Con el fin de reinventarse nuevamente y decir que poco tiempo después de 1914, de su segunda presencia visible con poder y gloria, en cumplimiento de Mateo 24, 45 al 47, Jesús escoge a su esclavo en 1919, justamente igual 5 años después de 1914, que coincide con los 5 años de 1874 con Russell en 1879. ¿No? Qué casualidad. Entonces en 1914 le sumó 5 años, 5 años después se coge su esclavo en 1919. Entonces eso se llama dar gato por liebre. Voy a reinventarme nuevamente, vamos a crear un nuevo esclavo, pero esta vez tiene que ser una clase para que cuando muera uno de la clase ungida, lo suceda a otra clase y se vaya ocupando con reemplazos esa vacante del esclavo. Es una clase. Entonces la señora Watchtower inventa ahora que ese siervo ya no es una persona como era anteriormente con Russell, sino ahora es una clase. Ahora esa clase se refiere ya no a una persona, no es la Watchtower, sino una clase. Tal como dice el libro Paraíso Perdido a Paraíso Recobrado, en la página que hemos mostrado anteriormente, acá en el libro Paraíso Perdido a Paraíso Recobrado, la sociedad Watchtower, en la página 193, dice muy claramente que el esclavo, en la página 193 dice muy claramente que ese siervo ya no es una persona, dice, no es cierto hombre, tampoco es la sociedad Watchtower, en la página 193. Ese siervo no es un cierto hombre, ni tampoco es la Watchtower. Entonces, la sociedad Watchtower, en forma engañosa, trata de meter en la mente de todos los hijos de Jehová que ya desde 1914, y lo pone en el DVD, es una forma de propaganda, de meter la mentira, de hacer creer que desde 1914 a los estudiantes internados de la Biblia les sirvió para entender que si bien no vino el Armagedón, les sirvió para comprender que Jesús ya estaba presente en esa fecha, en 1914. Mentira, es una vil mentira, porque hemos visto en los libros que hemos mostrado de profecía, estos libros, el libro de Arpa de Dios, de 1921, que Jesús está presente desde 1974. Y cuando leemos el libro Profecía y el libro que hemos mostrado Creación hace un momento, en estos dos libros que les he mostrado, se llama Profecía de 1929 en inglés y 1932 en español, y acá en 1927 el libro Creación, en ambos libros se dice que Jesús está presente desde 1964 en adelante. Entonces, no hay forma que los estudiantes de la Biblia de los años 1914 ya habían comprendido que Jesús estaba presente en 1914. Es una mentira. Porque los libros posteriores, muchos años después, se siguen enseñando que Jesús estaba presente en 1964. Pero la ciudad Watchtower miente. ¿Y por qué miente? Porque necesita, como dice el dicho, miente que algo creará de la mentira. Muchos de ellos que me están viendo estaban convencidos de que los estudiantes de la Biblia del siglo XIX y XX ya habían entendido que Jesús estaba presente en 1914. Y yo seguro que ustedes están convencidos de eso, que los estudiantes de la Biblia con Russell y de los inicios de la reforma estaban convencidos que Jesús estaba presente en 1974. No, señores. Ese cambio de 1874 a 1914 vino recién en 1943, señores. Quiero mostrar cómo, en dónde. Después de tantos años, señores, casi 70 años de enseñar que Jesús estaba presente en 1874. Fueron 21 años de la época del siglo XIX, fueron 21 años más 43 años del siglo XX, suman 64 años de enseñanza constante de que Jesús estaba presente desde 1874. Fueron 64 años, señores. Pero la sociedad Watchtower tiene que mentir y decir, bueno, vamos a meter una mentira acá y enseñar que ya los estudiantes de la Biblia con Russell ya entendieron que Jesús estaba presente en 1914. Es una mentira total. Pero ahora la pregunta es, ¿con qué fin mentir? ¿Para qué? Era importante para reinventarse nuevamente y trasladar y hacer cumplir esa profecía de Mateo, o esa ilustración de Mateo 45-47, ya no en la época de Russell, sino a partir de 1914 con su parucía invisible. Y es así que dicen ellos que desde 1914, cuando Jesús vino por segunda vez en su parucía invisible, escogió a poco tiempo después, 5 años después, a su esclavo. Se reinventa nuevamente, crea un nuevo esclavo, le da un nuevo cumplimiento a esa ilustración de Mateo 45, de Mateo 24, 45, 47, le da un nuevo cumplimiento, pero
no un nuevo cumplimiento, sino como si fuera la primera vez que se cumple con este esclavo de 1919, cuando en realidad ya se había cumplido, cuando en el arpa de Dios, Rutherford reconoce que esa ilustración de Mateo 45-47 se cumplió en una sola persona, que fue Charles Taze Russell. Y al morir él en 1916, murió con él ese esclavo, y se la dio hasta se quedó sin suministrador del alimento espiritual. Entonces lo único que uno tenía que pensar es lo siguiente: si Charles Taze Russell fue el esclavo predilecto que Jesús escogió para dar el alimento espiritual, entonces los libros de Charles Taze Russell deberían estar publicándose hasta hoy en día, y ser libros de texto. Los libros de Pastor Russell deberían estar creyéndose ahora en la epidemiología, en el sionismo, en todas las doctrinas que Russell ya no se creen, que se fueron anuladas por Rutherford, y debería publicarse hasta ahora todos sus libros, como hacen los grupos russellistas que hasta ahora existen, como el Emmons Home Missionary Movement, Don't Bible Students Association, y otros grupos más que existen de Russell, que fueron los directores que se fueron y formaron su grupo, y hasta ahora publican los libros de Russell. Entonces la Watchtower, al morir el esclavo, han debido seguir publicando el libro de Russell, porque él fue el esclavo fiel y discreto que Jesús escogió, y seguir enseñando los libros de Russell, no tocarse nada, porque él fue el único esclavo fiel y discreto que cumplió esa función de esa ilustración de Mateo 45 al 24, 45 al 47, y ya no puede haber otro más, porque ya se cumplió esa ilustración con él. Pero la señora Watchtower cubre este libro, ¿no?, donde se menciona que el cumplimiento de esa ilustración de Mateo 24, 45, 47, tal como leía Lecise Ver, que menciona el texto ahí, se cumplió con Charles Russell. Y no podía haber otro segundo cumplimiento, pues, otro esclavo en 1919. Pero la señora Watchtower tiene que cambiar la fecha del retorno de Jesús de 1864, aproximarlo más al año 1919, y para ello tiene que fijar la fecha del segundo retorno de Jesús de forma visible, no para 1864, sino tardar en 1914. De tal manera que 5 años después escoge a su esclavo recién 1919, como si fuera el recién se cumpliera esa ilustración de Mateo 24, 45, 47, con ese esclavo de 1919, cuando ya se había cumplido en 1879, 5 años después de su segunda venida en 1874. Eso es lo que se llama pensar, pues. Entonces no hay forma posible que Jesús pudo haber escogido a su esclavo en 1919, porque ya lo había escogido cuando él vino, tal como ellos creyeron y enseñaron durante más de 63 años, que Jesús estaba presente en 1864, y poco tiempo después se escogió su esclavo con Charles Russell. Así de simple. ¿Se dan cuenta? Entonces la ciudad de Watchtower tiene que reinventarse para crear un nuevo esclavo, para dar sentido a su existencia, y crea una clase de esclavo nueva, que fue una clase restringido, y que Jesús le escogió después de su segunda venida en 1914, engañando, diciendo que cuando eso no se creía, mentira, y se reinventa nuevamente, y dice ya, de partir de 1919 comenzamos a anunciar buenas nuevas a las naciones. ¿Cómo? ¿No estaban anunciando Russell acaso en 1979? Entonces ya lo escogió Jesús, pues, como su esclavo, obvio. No tenía por qué dar un segundo cumplimiento ese texto de Mateo 24, 47. No tenía ningún sentido. No hay forma que Jesús haya podido coger en 1919 a este esclavo, porque Jesús, ya los estudiantes de la Biblia creían hasta el 1943 que Jesús estaba presente desde 1874. Y que cualquier intento de hacer creer que Jesús hizo una selección en 1919, ese invento fue después del año 1943, cuando cambiaron la presencia de Jesús de 1914, de 1974 a 1914, y ahí recién crearon eso, del año 19, se escogió el esclavo. No, pues, no, es una trampa, pues, es engañar. Entonces, amigos testigos de Jehová, no hay forma posible que Jesús haya escogido, pues, a su esclavo en 1919, de ninguna manera. Ahora, vamos a suponer, amigos, antes de terminar, no quería pasar por alto algo, pues la autora tiene siempre todos los libros antiguos, porque la autora no es un idiota, pues. Luego tengo pues 61 años, he estudiado pues un poco, ¿no? Acá les muestro a ustedes este libro. Se llama The Truth Shall Make You Free. La verdad os hará libres. Espero que ustedes lo tengan. Este libro, veamos de qué año es este libro.
Y acá lo vemos la fecha, vean ustedes. Copyright 1943 por la Watchtower Bible and Tract Society. Aquí está el libro. Usted sabe inglés. The truth shall make you free. La verdad os hará libre. En este libro, publicado en 1943, la sociedad recién traslada la segunda venida, presencia producida de Jesús con todo su poder, gloria, en su segunda venida, lo traslada para 1914. Entonces dice así, después de dar una larga priorata, dice pues, lo pueden leer ustedes: In this way, Christ Jesus came in the kingdom in AD 1914. De esta manera, pues, Jesucristo vino a su reino, vino en el reino en el año de 1914. Después de dar una explicación, porque hace un cambio cronológico en este libro, cambia la cronología, y dice, concluye diciendo, en esta manera pues Jesús vino en 1914, y lo cambian en una forma fiel y discreta en 1943. En el siguiente año, cuando publican este libro, The Kingdom is at hand, el reino se ha acercado, y este libro, que es del año de 1944, se lee pues lo mismo. Creo que se enfoque. Dice pues, cuando los 2520 años el tiempo de gentiles pasaron, en el año 1914, y Jehová Dios dio el reino del nuevo mundo de rectitud a aquel que merecía tenerlo, Jesús. Entonces ya la ciudad de Watchtower comienza a enseñar recién, a partir del año 1943, que Jesús está presente ya no desde 1874, sino a partir de 1914, que Dios le entregó el reino. Entonces, señores testigos de Jehová, cuando el DVD de la Watchtower te dice que los estudiantes de la Biblia, en vez de quedar desilusionados por lo que no pasó en el año 1914, que era lo que ellos esperaban en el Armagedón, les sirvió para entender que Jesús estaba presente en ese año de 1914. Eso es una mentira, pues. Ya hemos visto en el libro Profecía, el libro de Creación, el libro de Dios, de que de los años 20, 30 hasta el año 43 se señala que Jesús ya estaba presente del año de 1874. Entonces, no hay forma posible que Jesús haya hecho una selección en 1919. Ahora, vamos a suponer, señores, que Jesús está presente en 1914, que vino en su segunda presencia invisible parucía en 1914, con todo su poder, con toda su gloria, para asumir su trono. Vamos a suponer que eso fuera cierto. La sociedad Watchtower enseña que en la atalaya, cuando nosotros revisamos la atalaya, pueden ver un CD-ROM si quieren, la atalaya del 1 de septiembre del año 2007, en la página 31, se lee pues lo siguiente: cuando Jesús asumió el poder como rey, que reina en 1914. La ciudad de Watchtower, en el 2007, ya dio por cierto que Jesús asumió su poder en su tierra en 1914. Y después dice pues, que poco tiempo después, en 1918, al llegar para inspeccionar al esclavo, encontró que se estaba haciendo bien y lo nombró sobre todos sus bienes a partir de 1919. Y
que este se iba a encargar de ser el conducto de Dios para dar el alimento a su debido tiempo a todas las personas, y que no se podía tener ninguna verdad sino es a través de este conducto de comunicación que era el claustro discreto. Por otro lado, la sociedad Watchtower enseña que en el año de 1914 ha tenido lugar lo siguiente. Cuando usted lee Mateo 24, 29, 31, que enumera los sucesos o acontecimientos previos a la venida de Jesús en su segunda venida, la sociedad Watchtower, cuando ustedes leen Mateo 24, 29, que es el primer texto, primer suceso que iba a preceder la señal de la venida de Jesús en la segunda venida, la sociedad Watchtower en la atalaya de 1975, del 15 de septiembre, página 564, párrafo 18, ya tomen nota, en la atalaya de 1975, del 15 de septiembre, página 564, párrafo 17, dice lo siguiente: desde 1914 ha tenido lugar lo siguiente, tal como se predijo, dice en el año 14, el sol será oscurecido, y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos serán sacudidos. Ese es Mateo 24, 29. Cuando leemos Mateo 24, 30, nos dice pues, en la atalaya en inglés, porque no lo tengo en español, del año de 1966, del 15 de enero de 1966, en la página 40, nos dice pues que la evidencia se ha apilado a través de los años, que desde más de medio siglo se evidencia y testifica el hecho de que en el año de 1914 la señal del Hijo del Hombre apareció en los cielos. Ese es Mateo 24, 30. Y luego dice en la atalaya de 1984, del 15 de septiembre, tomen nota, página 14, párrafo 15, dice pues que la presencia de Jesús comenzó cuando concluyeron los 7 tiempos de los gentiles del año 14. Los hechos históricos, dice, prueban que el año posbélico de 1919, el Rey reinante Jesucristo envió a sus ángeles celestiales para que reunieran a los escogidos, que se hallaban por todas las partes de la tierra. O sea, Mateo 24, 31, dice que se cumplió en el año 1919, 5 años después de 1914, que supuestamente vino Jesús, para reunir a todos sus escogidos que se hallaban esparcidos por todas las partes de la tierra. Y dice pues en la atalaya en inglés del año 1952, en la página 272 del 1 de mayo de 1952 en inglés porque no lo tengo en español, dice lo siguiente, que en 1914 sus enemigos fueron puestos debajo de sus pies. Y de ahí en adelante se ha visto la señal del Hijo del Hombre con todo poder venir sobre las nubes del cielo, del año 1914. Eso está de Mateo 24, 30. Pero resulta que estos acontecimientos que nosotros, que la Watchtower dice que ocurrieron en 1914, cuando vemos nosotros la Biblia y vemos Mateo 24, 29 al 31, donde están estos acontecimientos, que los voy a volver a leer, y leo Mateo 24, 29, dice pues, y luego, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos serán conmovidos. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se levantarán todas las naciones de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, como con poder y grande gloria. Y el 31 que hemos visto hace un rato con las revistas. Todos estos acontecimientos que están acá, ya los he mostrado a ustedes con la revista Atalaya, que ocurrieron todos en 1914, o sea, los textos de Mateo 24, 29 al 30 ocurrieron en 1914, y la del 31 en 1919 con la selección del esclavo y la reunión de sus escogidos. Y el 31 dice pues, y enviará a sus ángeles con grande estruendo de trompeta, los cuales juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Entonces, la pregunta es, si es cierto que todo esto ocurrió en el año 1914, que Jesús vino, que en el año 1914 dice pues que
el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz y las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán conmovidos, y que luego en el 14 se vio la señal del Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria, que ocurrió en el 14. ¿Cómo es esto? Pudo haber sido esto posible si esto tenía que ocurrir después de la gran tribulación que aún se está esperando y que los testigos de Jehová siguen esperando previos a la venida de Armagedón? ¿Cómo pudo ocurrir esto 14? La segunda presencia del Señor, si esa señal de la venida del Señor, que era la señal del Hijo del Hombre en una nube en los cielos, y luego viniendo de una nube, esa señal tenía que ocurrir después de la gran tribulación. ¿Cómo es verdad que ocurrió en 14? Imposible. Entonces Jesús no pudo venir en su parucía y decir en 14, porque esa señal del Hijo del Hombre viniendo de una nube, que la ciudad va a estar, dice que ocurrió en 14, de acuerdo a las tareas que les he mostrado y les he enumerado, tenía que ocurrir después de la gran tribulación, que todavía no ha empezado. Evidentemente Jesús no pudo venir en 14 tampoco. Imposible. Justamente son señales, son sucesos previos a la señal de su segunda venida, que todavía está en el futuro, porque no ha venido la gran tribulación que se está esperando, y los testigos ya lo saben, que la gran tribulación es futura, y por lo tanto esas señales del cielo y la luna, y los que se caerán las estrellas y todas estas cuestiones, y que se verá la señal del Hijo del Hombre en una nube, viniendo con todo poder y gloria, eso no pudo venir en 1914, pues, porque eso es después de la gran tribulación, de acuerdo al mismo texto de Mateo 24-29, que empieza enumerando los sucesos previos a la señal de la venida. Entonces, Señor testigo de Jehová, si no vino Jesús en 1914, porque es imposible, porque la gran tribulación no ha empezado, entonces tampoco puede haber ocurrido la selección del esclavo en 19, porque justamente Jesús no ha venido. Y para escoger al esclavo, como ya dije, en la ilustración se menciona que tiene que venir Jesús con sorpresa en su segunda venida, y recién escoger al esclavo. ¿Se dan cuenta que esta organización está patas arriba? Este tema, que es tan interesante, quiero que ustedes lo mediten y me den su opinión. ¿Qué les parece? Ese razonamiento, pues es una persona que yo me considero un hombre inteligente, pues. Me considero un hombre inteligente para poder razonar, pues. ¿Cómo pude escoger en 1919 si ya querían que Jesús estaba presente en 1974 hasta 1943? No puede esperar a Jesús 41 años para escoger a su esclavo después de 41 años, ¿no? Y que el año 14 tampoco es verdad, porque esa selección que viene después de la venida de Jesús todavía no ha ocurrido. Jesús no pudo venir en 1914 en una nube, como dice la atalaya acá, que ocurrió en 1914, que sus enemigos fueron puestos bajo sus pies. Imposible, porque eso ocurrirá después de la gran tribulación futura. Entonces, si no ocurrió la presencia de Jesús en su segunda venida en 1914, tampoco ocurrió la selección del esclavo. Porque la selección del esclavo tiene que ocurrir cuando Jesús venga de sorpresa, y el factor sorpresa es lo que va acá a importar para poder checar y ver si inspeccionar ese esclavo se ha cumplido o no con su visión. Pero tiene que ser el día que, como ladrón en la noche, que el esclavo no sabe que va a caerle como ladrón y ¡pah!, lo va a sorprender. No puede ser después de 5 años, como es Sena Watchtower, que vino en el 14 y después de 5 años cogió recién. Eso tampoco se ajusta a la ilustración de Mateo 24, 47. ¿No se da cuenta? Uno razona. Piensen ustedes, no tiene sentido. Todo es un zafarrancho, lo tiene la Watchtower. Tirado de los cabellos. Crean dos selecciones del esclavo de Mateo 24, 47, una en 1979 y otra en 1919. Sí, esas patas arriba, pues tengo razón de criticar así duramente, porque un hombre inteligente no lo puedes engañar, y menos con toda esta literatura que yo tengo, que les he mostrado para que ustedes vean. Que la Basore pues no es un aventurero así que solamente habla por hablar, sino que tiene las pruebas y muestra las evidencias, que esta religión es religión falsa. Jesús todavía no ha venido, no empezó la gran tribulación. Entonces, si no vino Jesús en 1914, tampoco ocurrió la selección del esclavo, y por lo tanto todo es un cuentazo. Es una historia de 140 años de engaño, 132 años del engaño de esta organización de la Watchtower. Todo es una mentira. Abran sus ojos. Ustedes son los únicos que son responsables de su salvación.
Cada uno tiene que rendir cuenta a Dios. Pero esta organización es falsa, llena de contradicciones, y ya lo demuestro cada vez que subo un video, y como dice que lo considero muy importante, espero sus comentarios, amigos. Muchas gracias por escucharme.